bueno estar junto a ustedes un día más para seguir conociendo tantas cosas hermosas de nuestra Santa Madre Iglesia. Y no solamente son cosas teóricas, sino que sobre todo hoy que estaremos viendo un acercamiento al sacramento de la confirmación, ver que son unas cosas absolutamente prácticas. Acabaremos como colofón de lo que digamos, haciendo un acercamiento propicio a el modo como el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda, esto es, los dones del Espíritu Santo. No hablaré de más porque luego son los frutos, pero voy a ver los dones del Espíritu Santo, que son una cosa tan maravillosa que desde ahora les digo, porque ¿para qué será la confirmación? Pues para que vivamos en el don del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo, el don, como dice el Beni Creator Spiritus, el Espíritu Santo es un regalo de Dios, donum Dei Altissimi, el don del Dios Altísimo. Pero el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, nos regala a cada uno de nosotros sus 7 dones. Y esos dones, que los diremos, para que seamos sabiduría, sabios, inteligentes, consejeros, fuertes, conciencia, piedad y temor de Dios. Los veremos después porque pues eso será el punto final, que espero que me dé algo más de tiempo para desglosarlos un poquito, pero me parece importantísimo saber que estamos caminando hacia allá, que el don del Espíritu Santo es el regalo que Dios nos hace para que llevemos una vida cristiana así, con talante. ¿Y con qué talante? Con el talante del Espíritu Santo, que es lo importante. Bien, vamos a ponernos pues bajo su amparo y protección para que Él nos ilumine, para que seamos capaces de entender qué es lo que estamos diciendo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que gustemos el bien y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que el día pasado habíamos empezado con los sacramentos de la iniciación cristiana. Es el comenzar nuestra vida cristiana y tener una vida de plenitud cristiana para que seamos capaces de vivir cristianamente. Entonces, por eso habíamos visto el momento principal y primero, que es el sacramento del bautismo. La Eucaristía es la plenitud de la iniciación cristiana. Entonces, el bautismo, habíamos dicho que es el ponernos en comunicación con Dios, el dejar que Dios nos tome en su vida, que nos quite todo lo malo para poder caminar con Él. Es el comienzo de la iniciación cristiana para llegar a la plenitud. Creo que la plenitud habría que citar aquí a la buena de Teresa de Ávila y acordarse de aquello que dice de manera tan jocosa, y dice Teresa,
con Teresa de Ávila, con Teresa, mucho cuidado hasta 15 minutos después de muerta. Cosas de Teresa, era muy inteligente. Era de ese ámbito en el que nos movemos nosotros, descalza, del mundo de la recolección, amiga de los amigos y formadora de ese mundo maravilloso que fue ese renacer de todo el mundo cristiano después del Concilio de Trento. Teresa es una de las grandes artífices del renacer de la Iglesia, de la contrarreforma, que con los piadosos teatinos, como decía ella, de San Ignacio de Loyola, y con un fray Luis de León, y que son santos de primerísima talla, claro, aunque pues ella trabajaba tanto con aquel medio fraile que no se sabe quién es, porque Teresa de Ávila, cuando habla de la descalcez, dice que tenía fraile y medio, y San Juan de la Cruz era un fraile pequeñito y flaquito, y había otro cuyo nombre en este momento no me acuerdo, pero dejémoslo ahí, que era fuertote y gordito. Y entonces ella dice, tenemos fraile y medio para la descalcez. Y lo hace con gracia porque probablemente es que el flaquito era un gran fraile y el otro pues bien, pero le faltaba más empuje. Visto desde fuera, el que tenía fraile era el gordito y el medio fraile el flaquito, puras apariencias. Entonces, esa grande persona, Teresa de Ávila, que está, insisto, tan cercana e importante en el mundo de nuestra recolección, porque en ese espíritu todos aquellos santos se conocían y estaban ahí tan cercanos y tan cuidados. Bien, este es el por qué. ¿Para qué tenemos la confirmación? Pues eso, para que seamos grandes santos, ojito, hasta 15 minutos después de muertos. No hay que bajar nunca la guardia, porque ya sabe que el diablo con su cola serpentina, al diablo con el diablo. Bien, entonces vamos a hablar pues de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana, que ya hablamos que era el bautismo, que es la puerta grande para entrar en el mundo de lo cristiano. Y ahí tenemos que continuar toda nuestra santificación en el camino que Dios nos ha indicado. Bien. Padre Antonio. Bueno, señor. Si me permite un momentico, tenemos 42 personas conectadas, bienvenidos todos. Preguntas que que quieran hacer, las pueden escribir en la caja de comentarios. Era para hacerles Bien. esa salvedad. Tenemos varias gente interesada sobre el tema, padre, en este momento. Me parece fabuloso que las pueda hacer por mor de, siempre tengo pánico, cuando siempre que he dictado clase, a uno como profesor le da miedo no acabar la exposición de la materia. Al final de cuentas, el que instruye es el espíritu. Pero uno, con esa parquedad de entendimiento, pues anda pensando que tiene que acabar la materia. Entonces, pero anótelas, porque sí sería, me parece, sumamente práctico que el día próximo, con el elenco que usted me haya hecho, comenzar nuestra exposición con una respuesta y así no me programo para que quede completico el tema a exponer. Entonces, si cualquiera quiere exponer, quiere preguntar algo, póngalo ahí y entonces, Camilo, si es usted tan amable, me lo recoge y luego, por otra vía, me lo hace llegar y sería supremamente práctico. Perdona la interrupción, padre, siga. Gracias, gracias. Bien, entonces vuelvo a recomendar
los textos que había visto, sobre todo la enciclopedia Merkabah. Entran ustedes ahí sencillamente tecleando en la red Merkabah y hay un elenco inmenso, es una biblioteca muy buena y sobre todo de grande ortodoxia. No es una biblioteca de personas diletantes y opinantes, que bueno, para diletantes yo. Entonces hay que ser un poquito más humilde para entender. En Merkabah ponen ustedes teología sistemática, cliquean ahí y aparece confirmación y ahí hay un número hermoso, iniciación cristiana, y ahí les recomiendo una vez más el texto, los textos de Merkabah, tal como suena. M-E-R-C de casa, A, B de B alta y va. Iba a decir B de burro, pero queda un poquito así, aunque por ahí el otro día me mandaban unas fotografías simpaticísimas de unos burritos costeños de esos que se sientan las personas con los pies cruzados. ¡Ay, entrañable! Bien, Merkabah con B de burro, con B de burro. Bien, tenemos ahí unos textos que incluso los tiene ahí directamente. El texto que decíamos el día pasado, que era el texto de Labak, que lo dejo ahí a su consideración, porque me parecía tan importante. Por ahí sencillamente busquen y hay, pero a veces puede uno leer muchas cosas y perder el tiempo. Y también, aunque el artículo es más bien pequeño, pero siquiera para que lo conozcan y puedan ver y desde ahí puedan unir otras cosas, Catecismo de la Iglesia Católica. Le digo, hago referencia a Merkabah porque hay como media docena de artículos y entonces uno puede leer muchas cosas y yo voy a hacer un resumen de los resúmenes porque es demasiado grande, pues ya saben ustedes, el sacramento de la confirmación solía verse durante un semestre, entonces verlo en un día pues supone una requetesíntesis, pero loado sea el Señor y no nos asustemos por todo lo que vayamos a hacer, porque Dios es grande y ya le hemos pedido que ilumine nuestro entendimiento para que tengamos entendimiento y voluntad. Entendimiento para saber y voluntad para obrar. Y para obrar, quiero decir, ¿cómo voy a terminar? Que tengamos los dones del Espíritu Santo, que son la fuerza para que nuestro obrar sea mejor y más fácil. Alguna vez un profesor lo decía con una elegancia que me quedó en el recuerdo y decía, el don del Espíritu Santo viene a ser como el aceite para los motores de los carros. Ustedes saben lo que le pasa a un carro cuando se le acaba el aceite. Se gripa, dicen por allá, se clausura, no puede funcionar. El aceite, que es el Espíritu Santo, le va dando toda la fuerza para poder saber caminar. Entonces, los que sabemos dónde duelen las rodillas, sabemos que nos falta ya el aceite, pero que no nos falte nunca el aceite del Espíritu Santo. Me parece demasiado importante. ¿Cuál es la noción del sacramento de la confirmación? La confirmación es un sacramento por el cual el bautizado es colmado del Espíritu Santo por la imposición de las manos, la unción y la oración. Esto me parece muy, muy bonito y muy importante porque vamos a ver cómo hay algunas dificultades, así como hablar del sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía están de una manera tan patente
en la Sagrada Escritura que Lutero, al escribir, repito, lo dije el día pasado, pero recuerden que cuando escribe De Captivitate Babyloniae, si bien cambia el concepto, porque para Lutero y el mundo protestante la concepción que se tiene del sacramento es otra cosa, hay unas cosas distintas que tendríamos que repetir algo de la introducción a los sacramentos, que es demasiado importante, pero bástenos con saber que el mundo protestante tiene otra concepción de los sacramentos. Los sacramentos son para nosotros las personas católicas, es la acción externa que significa y da la gracia. El sacramento es un signo que nos da la gracia. Ex opere operato, perdonen el latinajo, pero es que es muy difícil. Por la obra, ex opere operato, por la obra obrada. Como ven, la traducción es un poquito chueca, pero pues eso. Por lo que se obra, el Espíritu Santo, Dios nos da, así como cuando decíamos, se le echa el agüita y se le baña al neófito, y entonces eso significa que Dios nos está lavando lo más profundo de nuestro ser. Significa y da la gracia. Eso es importantísimo para entender que son el sacramento por el cual el bautizado, y esto es hermoso, porque somos colmados del Espíritu Santo mediante 3 signos que son signos que están en la enjundia de la Sagrada Escritura. La imposición de las manos, veremos cómo en aquel momento pregunta, ¿y habéis recibido el Espíritu Santo? Y le contestan, no hemos oído hablar de ese Espíritu. Decían en latín, ni siquiera audivimus, no hemos oído, no sabemos qué es el Espíritu Santo. Pues con la confirmación no solo oímos qué es el Espíritu Santo, quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que inunda nuestro corazón y somos colmados en su presencia por la imposición de las manos, que decía el texto, la unción, que la unción, amados hermanos, es muy hermoso. Acuérdense que es un ungüento precioso que va bajando por la barba de Aarón hasta la franja del ornamento. Entonces, la unción del aceite, lo veremos como materia de la confirmación, es un signo que tiene tanto que ver con lo que he dicho del aceite. En la actualidad, creo que el ejemplo del aceite del carrito pues tiene una fuerza representativa muy grande. Para los judíos, el ungir, como Samuel unge a Saúl y luego unge a David y luego es ungido a Aarón, era ungirlo, ungirlo queda muy lindo dicho, pero es untarlo, unctus, Mesías. Entonces era poner el rostro cuando alguna persona tiene así el cutis un poquito estropeado y necesita más elasticidad, se le unge con aceite. Esos aceites tan hermosos que huelen tan rico en esos tarros tan maravillosos. Es la unción. La unción. Lo diremos cuando hablemos de la materia del sacramento. La unción con aceite, porque el aceite da brillo, dice el Salmo. Y claro, podemos estar
más o menos simpáticos, y si tenemos más brillito, pues así cualquier rubor que se pueda echar allá quien lo necesite, pero Dios sea bendito, y con las palabras pidiéndole a Dios. Bien, es para que se consolide interiormente la vida sobrenatural y se confiese externamente con valentía la fe en Jesucristo. Me parece, creo que es muy hermoso, por eso digo que tengo que acabar con los dones del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo viene a nosotros, nos santifica, llena nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, y nos hace falta tanto llenarnos, porque cuando lo que no está lleno, ya saben ustedes, está vacío. Y como dice el filósofo, la naturaleza odia el vacío. Y entonces, cuando estamos huecos y vacíos, mucho cuidado, que nos podemos llenar de cualquier cosa. Por eso es tan triste, lo digo ya desde los dones del Espíritu Santo, cuando tantos muchachitos y gente joven no se llenan del saber de Dios y van a las universidades y aprenden de todo. Bendito sea Dios. Qué bueno el saber, y cuanto más mejor. El saber hasta de fútbol, que los periodistas tienen que saber. Pero no se sabe nada de Dios ni sus mariachis. Y entonces el vacío que se queda del saber de Dios se llena con otros saberes de cualquier otro Dios. Por eso, repito la noción que me parece tan importante, es el sacramento por el cual los bautizados recibimos el Espíritu Santo, por la unción, la imposición y la oración, para crecer espiritualmente, y por eso podemos vivir en olor de santidad, lo digo más tardecito, y como estamos llenos, cuando usted tiene un frasco de perfume y lo abre, pasa lo que le pasó a Magdalena cuando iba a ungir los pies de Jesús. Abrió un frasco de nardo purísimo, que lo comenta bellamente nuestro padre San Agustín, la pureza del nardo, y dice nardo pristi, prístino nardo, la flor del nardo que ponían en la chaqueta, como canta la zarzuela, los nardos, pues el olor. Cuando se abre el frasco del perfume, se nota que hay perfume, y cuando el cristiano abre su vida, se nota que es cristiano. Bien. Sacramentalidad de la confirmación. Es una afirmación que, pues como fue puesta en duda de una manera pues fuerte por los novadores, entiende el Concilio de Trento todo el mundo protestante que surge en torno a Calvino, Zwinglio, Lutero, Calvino, Zwinglio son los protestantes. Luego hay otros muchos, pero Melanchthon, pero sobre todo se cita a Melanchthon, y el Concilio de Trento dice, sí, si alguno dijese que que es ocioso el bautismo, para los bautismos la confirmación, que es una ceremonia ociosa, sepan que es un verdadero y propio sacramento, y el que lo niegue, anátemasit, está equivocado. Eso lo dice Trento con grande fuerza, llevando sobre todo la contraria a las afirmaciones de los novadores, pero especialmente Melanchthon dice estas cosas. ¿Y por qué la Iglesia dice
que el sacramento, que es el sacramento, que es la venida del Espíritu Santo, es un sacramento. Pues entonces hay que coger la Sagrada Escritura y hablar del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se dice que el Mesías, el siervo de Yahvé, acuérdense siempre, tan bello Isaías, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para dar la salvación. Ese texto de Isaías, que nos lo sabemos de memoria, es que el Espíritu de Dios, Ruach Yahvé, el Espíritu del Señor, Ruach Yahvé. Es gracioso porque es homofón, el decir, es hablar de onomatopéyicamente. Cuando se dice Ruach, es Ruach, díganlo usted, y es que sale el Ruach, el Espíritu, que sale con fuerza, el Espíritu de Dios. Entonces, se habla en el Antiguo Testamento, y luego es tan importante pues los textos en los cuales se habla que el día de Pentecostés, los 50 días, acuérdense que la palabra Pentecostés es una palabra de uso judío que la hemos tomado porque fueron 50 días después que viene el Espíritu Santo. Así lo celebraban los judíos, a los cuales tenemos que tener grande cariño y respeto, como dice siempre nuestro padre Francisco, y les dice que son nuestros hermanos menores, nuestros hermanos mayores, perdón. Tienen algún tobillo un poquito averiado, pero son grandes. Yo creo que esas pequeñas dificultades, como dice San Pablo, el día que descubran al Mesías, esto tiene que ser la grandeza de las grandezas. Otro de los textos maravillosos son el que les decía que estaban aquellos samaritanos y oían, y le dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera audivimus, no hemos oído. Y entonces es que el Espíritu llena. Ojo, llena para vivir. A veces hay unas pequeñas confusiones que se piensan que los dones del Espíritu Santo es para vivir, para hacer cosas externas. Hay que recordar siempre, acuérdense, la pobre Teresa de Ávila, monja muy mística, el día que el Espíritu Santo la arrebataba y sentía que iba a entrar en éxtasis, y para que no le pasase lo de San José de Cupertino, como se llama el hermano de nuestra hermana que está en la gloria, con San José de Cupertino, y entonces San José de Cupertino, cuando entraba en éxtasis, volaba por las bóvedas de la iglesia, y entonces cuando Teresa de Ávila veía que iba a entrar en éxtasis, pues pero no le gustaba volar como San José de Cupertino y se agarraba a la silla. No es lo importante está en el corazón. Bien, son los signos. ¿Y cómo se hace esta realidad? Por la imposición de la mano de los apóstoles. Esto es lo importante en los Hechos de los Apóstoles 8. Los apóstoles entonces lo que hacen, lo mismo que con otros signos, recuerden que dice que es el rito de la imposición, que cuando le dice a Tito, lo veremos cuando hablemos del sacramento de la ordenación, dice, renueva en ti el espíritu que recibiste por la imposición de las manos. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que desde siempre esos son los modos con los que la Iglesia, desde los apóstoles, entienden que el Espíritu Santo forma parte de la vida del cristiano. De una manera peculiar porque está separado del bautismo. Los bautizaban y había otro rito más. Entonces, por eso a veces dice, ¿cuál es el texto? Dice, es la Iglesia. Ojo, los textos en los que vemos los sacramentos y cualquier cosa
se entienden en el espíritu y la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Si usted no está en la Santa Madre Iglesia, el texto puede decir cualquier cosa. La fe es el don por el que aceptamos lo que Cristo nos enseña y la Iglesia nos muestra. Es muy curioso. Ojo, porque alguno puede decir, no, ahí no pone. Pues si a usted no le parece y usted no es cristiano y menos católico, pues para usted no pone. Para mí sí, porque me lo enseña mi madre, la Iglesia. En esta enseñanza tenemos pues las enseñanzas, y voy a citar porque lo dice este texto, que me parece porque es un resumen, pero es que son muy curiosos, porque por ejemplo tenemos la cita de Tertuliano. Hay que tener en cuenta que Tertuliano era un rigorista que no estaba muy de acuerdo con algunas cosas de la Iglesia, porque pensaba que la Iglesia era muy laxa. Es madre que perdona. Tertuliano era un poquito malacaroso. Tiene escritos maravillosos, pero dice, después de imponer las manos, llamando e invitando al Espíritu Santo por medio de una bendición. Son textos, digo porque es que es Hipólito de Roma. Acuérdense que Hipólito de Roma es también curioso, porque en algún momento podría haber sido un papa alternativo, porque había unas cosas claras, no había cosas claras, pero tuvo la suerte de morir mártir. Entonces, pues Hipólito en la Tradición Apostólica, es un libro maravilloso y no grande, la Tradición Apostólica, donde explica los ritos. Es muy curioso porque la tradición apostólica nunca fue un texto obligatorio de la Iglesia, sino que es la enseñanza, y se conserva porque en una catacumba apareció el pedestal de una estatua de Hipólito y ahí estaban escritos los textos. Está la tradición apostólica. Dos santos que son graciosísimos hablan de lo mismo, Cornelio y Cipriano. Acuérdense que se citan en la anáfora uno. Y es muy curioso porque Cornelio era papa y Cipriano era obispo. Y Cipriano le mandó unas diatribas feísimas a Cornelio, lo mismo que Tertuliano. Vivían en el norte de África y esos norteafricanos eran un poco alborotados. Y entonces San Cipriano le dijo que tenía que rebautizarse a los que se salían de la Iglesia, porque ¿cómo era posible? Y Cornelio le dice, qué pena, que se haga siempre según ha sido tradición, nunca se ha rebautizado. Y entonces el Papa Cornelio y el Papa San Cipriano pues se enemistan y dice, hágase según la tradición, lo dice Cornelio. Y Cipriano estaban enemistados, murieron ambos mártires. Entonces dice la oración cosas muy graciosas, porque dice, Cornelio y Cipriano se habían enfadado en la vida, pero el martirio los unió, y allá están en el cielo, escuchándonos hoy y divirtiéndose de estas anécdotas. Después, el concilio de Elvira, que es en el siglo IV. Elvira es Granada, la ciudad de Granada, con toda probabilidad. El año antepasado estuve y me hizo muchísima alegría ver cómo hay una puerta, que es la puerta de Elvira. No sé seguro si es la misma ciudad o era el barrio de al lado, y allí se celebró en el siglo IV el concilio de Elvira, donde se prescribió que los sacerdotes tenían que guardar celibato. Y entonces en el concilio de Elvira se habla de que para que se consuma, sea consumado el bautismo en totalidad, había habido un bautismo, lo había bautizado un diácono y el obispo tiene que concluir la plenitud del sacramento. Entonces estamos en el siglo IV, hay que tener en cuenta que hasta el 300, en el 306 todavía están las persecuciones, acuérdense,
del edicto de Milán, creo que es el 313, o el de Tesalónica, o sea que estaban todavía en tiempos de las persecuciones, y en Elvira, el sínodo de Elvira, pues habla del sacramento. San Cirilo de Jerusalén, San Ambrosio, San Agustín, todos los habría que buscar, siempre hablan sin más. Es una posesión pacífica, hasta que los novadores ahí en el protestantismo pongan ahí la dificultad y Melanchthon empiece a decir que no, pues había habido siempre una plenitud de aceptación, lo que se suele decir una pacífica posesión. Bien, lo dejamos ahí y continuamos, porque los textos son amplísimos, entonces no vale decir muchas cosas. ¿Cuál es la materia de la confirmación? La materia remota, que es un tecnicismo, con lo que se hace con la materia, y la materia del sacramento es el aceite, que antes los tenían que ser siempre aceite de oliva, y el Concilio Vaticano II pues dijo que era aceite. Y entonces es la materia es el aceite con perfume, poquito perfume. Si alguna vez tienen que asistir a un bautismo o a una confirmación, huelan la redomita donde está el aceite y suele oler aceite, a poco perfume, pero esta es la... Y luego la materia entonces es la unción, sobre todo trayendo a Hipólito, que es tan importante. La unción con el óleo, con el sagrado crisma. Y el sagrado crisma es el aceite con perfume consagrado por el obispo en la misa crismal, que se utiliza para la unción en el sacramento tanto del bautismo como de la confirmación. Bien. Me parece importantísimo. ¿Y cómo se ejecuta? Se impone las manos, se unge en la frente y se dice: te unjo con este óleo en el nombre del Padre Omnipotente y de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Ungeote santo óleo in domino Patre Omnipotente et Cristo Jesu et Espíritu Santo. Te unjo con este óleo sagrado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y acuérdense, y se le da una pequeña cachetada. Es un signo externo de que es un soldado que está dispuesto a recibir las cachetadas del mundo. Habría muchas cosas, pero creo que no haría mucha falta muchas cosas más. Entonces, si tengo aquí, pero hay demasiados textos que mejor paso sobre ellos. O sea, que es la unción con la imposición de las manos y la oración, que es la forma. Bien, ¿cuáles son? A ver si tengo por aquí alguna cosa. No, bien. Solamente decirlo del aceite, que para vivir en olor de santidad, acuérdense, dice, cuando una persona santa se muere, se suele decir tópicamente: murió en olor de santidad. No quiere decir que los muertos huelan bien, no, que su vida es importante por el suave olor que emana desde la santidad del corazón. Esa es morir en olor de santidad. Y el aceite, el sagrado crisma, porque son el óleo sagrado, el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma, y el sagrado crisma, con el que, recuerden, se unge a los bautizados, a los confirmados y a los presbíteros y diáconos y obispos.
Entonces, todo cristiano es un Mesías, unctus, ungido. Cuando dicen a veces que queda muy bien, es que usted tiene las manos consagradas. Sí, sí, sí. ¿Usted es cristiano? Sí, claro. Pues usted también está ungido con el óleo sagrado. No mis manos, los cristianos, porque lo dice luego tan bellamente el Concilio de Trento, aunque se le hizo poquito caso, y el Concilio Vaticano II, en el sacerdocio común de los fieles. Sigamos para adelante. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? A ver qué tenemos por aquí. Sí. Los efectos de la confirmación, que lo voy a decir para acabar después porque me parece importante. ¿Cuál es el principal? La gracia propia del sacramento de la confirmación. Yo diría que podríamos entrar en una discusión porque la gracia santificante es la gracia que nos hace santos. Nos hace santos. ¿Y quiénes son santos? Los que están con Dios, no más. Todo aquel que no tiene pecado mortal es santo, tiene la gracia santificante. Pero esa gracia santificante no es lo mismo para un principiante que para una Teresa de Ávila 15 minutos después de muerta. La gracia santificante va creciendo, va siendo más importante y tiene un aumento a modo de gracia actual, lo cual puede ser opinable, pero yo sigo a mi padre Alvarito, y entonces, mediante una gracia actual, que es la gracia del sacramento, nos aumenta la gracia santificante y vamos teniendo un mejor olor a Cristo. Bien, la confirmación aumenta la gracia y fortalece la fe. Eso dice el decreto a los armenios, que siempre hay unos textos que son el cuarto de Letrán, los armenios son los mismos, y el Concilio de Trento, que simplemente la Iglesia va diciendo siempre igual. Entonces, los efectos, pues, de la confirmación es el aumento de la gracia. Me parece muy importante, porque es que a veces se pide para algunos sacramentos, aunque no es necesario con necesidad de medio, el que uno sea confirmado para algunas cosas, la Iglesia, con una preocupación maternal, pues los pide. Si bien yo recuerdo alguna anécdota de alguno que se casó en pandemia y uno tiene que saber qué es lo obligatorio y qué es lo que no es. Pero sí es más que necesario. ¿Para qué? Pues para vivir una vida mejor, para ser más fácilmente cristianos. Hay otro efecto, la confirmación, es que el bautismo, la gracia bautismal, se ve llena, se ve cumplida, como dice en el decreto de los armenios, se aumenta la gracia, sobre todo la gracia bautismal. Recuerden que la gracia bautismal nos da en primer lugar la gracia santificante. Bien, sería importantísimo, a ver si tengo otra notica por aquí, que no se me quede por acá, la consumación. Bien, valga decir que es importantísimo que el bautismo no era iterable, no se puede repetir el bautismo. Hay algunas iglesias que cuando alguno cambia esa iglesia lo rebautizan. Les recuerdo la
la discusión entre San Cornelio y San Cipriano, que decían que no se podía repetir, porque si ya se había perdido, se nos había quitado la lacra del pecado original, lo otro lo que tendrás son pecados personales, confiésese, sale más baratito, qué horror, pero es así, no es iterable, pero no es iterable porque somos marcados, acuérdense que hablábamos del sello, del calco, del calcañar, del calcáneo, de la huella que había dejado en nuestra alma el bautismo. Y lo mismo, la confirmación profundiza esa huella que es el parecernos al Señor que nos salva. Entonces, la confirmación imprime una marca espiritual e indeleble. Por lo tanto, no se puede iterar. Insisto, la dificultad de Cornelio y Cipriano. Bien, lo dice San Fulgencio, San Cirilo de Jerusalén. Les invitaría a que alguna vez tienen que vean las catequesis mistagógicas, que son de San Cirilo de Jerusalén, que son hermosísimas. Bien, en el mundo protestante, pues como no se tiene, se niega, y en el mundo ortodoxo algunas veces se confunden. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa huella? Acuérdense cómo en el sacramentum el sacramento que se les daba a los soldados, se les imprimía el carácter de ser soldados y ya eran soldados para siempre. El que se nos imprima el carácter en la confirmación es que estamos, pónganle cuidado, no lo voy a repetir mucho, pero es importantísimo, somos deputados para el culto. Nuestra persona es un ser cultual, muy importante, insisto, porque a veces se habla con tanta benevolencia de los sacerdotes, porque son ellos los que ofrecen el culto. Sí, pero no. Acuérdense ustedes la oración, el orate fratres, orad hermanos, para que este sacrificio, repito, para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso. El sacrificio de la Eucaristía es sacrificio mío, del sacerdote, y vuestro, de todos los fieles. Es muy importante. ¿Por qué los fieles pueden ofrecer el sacrificio? Porque están ungidos, son de la lista de los preparados, están marcados, están hechos soldados. Entonces, esta es el porqué del sigilum, del sello, de ese carácter, de esa huella, carácter. Acuérdense, lo decíamos el día pasado, cómo quedan aquellos papeles de calca que poníamos hace muchos años en el banco, madre de Dios, muchísimos, y metíamos en la máquina de escribir y escribía las tres caras. Eso es. Bien. El carácter del bautismo y el carácter de la confirmación es la profundización en la misma realidad. Entonces, se nos deputa para el culto. Todo lo que hace el cristiano, a ver, pónganle muchísimo cuidado. Todo lo que hace el cristiano, lo repito con mayúsculas, todo, el otro día hablando de la Humane Vitae, hablaba el Santo Padre cómo la vida conyugal es una vida de santidad y la honestidad y santidad de la vida íntima de la unión conyugal está aquí. Somos santos y todo lo que hace, con tal de que no sea, como dirá, el pecado del Espíritu Santo, que me salgo, todo lo que hace el cristiano es santo. Lo dirá, lo repito porque lo decía el día pasado al repetir esto,
dice en el Éxodo, dice, las ollas y el bocado de los caballos son santos. Entonces, todo lo que hacemos es santo carácter. Somos deputado para el culto. La confirmación es muy importante para la Iglesia. Por eso, cuando se quiere hacer el sacramento del matrimonio, la Iglesia maternalmente pide que se haga. Ojo, pide. Ahí hay algunas dificultades. Pide que se haga para que se tenga una mayor alegría dentro de la Iglesia. Y sobre todo, es importantísima para los individuos, para que caminemos más en la fuerza de Dios. Bien, ¿quién es el ministro de la confirmación? Aquí hay una novedad, porque normalmente la terminología clásica era decir, el obispo es el ministro ordinario y el extraordinario aquel que por algunas eventualidades podría confirmar. Es muy curioso, hay un cambio en la terminología que es muy importante, porque entonces no dice el ministro ordinario y el ministro extraordinario, sino que dice el ministro originario es el obispo. Y el obispo puede hacerlo por él o por delegación a un tercero. Y sería un ministro de alguna manera extraordinario. Normalmente, pues tenemos en estos días, aquí en la diócesis, tenemos una situación pues muy dolorosa, porque nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio, un gran santo y un gran conocedor de historia, me encanta hablar con él porque es una persona doctísima, pues en nuestro señor obispo, el Monseñor Francisco Antonio, está bastante delicado de salud y él pues no puede venir de una manera corriente, viene pero muy poquito porque, ay Dios mío, está muy probado por el dolor. Y entonces pues nos manda a su vicario, tuvimos el día pasado confirmaciones, y su vicario, el obispo, el párroco de la catedral, es un gran señor, es un santo y sabio. Da gusto hablar con los santos que son sabios y con los sabios que sean santos. Esa vaina segunda es difícil. Pero bueno, entonces mandó a una persona en la que delegó. Entonces se podía decir que era de alguna manera ministro extraordinario el señor vicario. Podría ser, porque el originario es el obispo. Pero hay otros en este momento, según la disciplina actual de la Iglesia, cuando hay alguna admisión en la fe y se bautiza una persona adulta, el sacerdote que hace el bautismo, así lo dice el ritual, es ministro ordinario de la confirmación. Entonces, el señor sacerdote que lo bautiza debe de hacer, para que sea conveniente, ungirlo con la confirmación y darle la Eucaristía para que sea la plenitud de la iniciación cristiana. Entonces, hay unas dificultades, las cuales, repito, me parece que son pues curiosas, porque no siempre, si leen alguna cosa distinta, pues tengan en cuenta estas dificultades que son nimias, es cuestión de nomenclatura, pero tiene su fuerza. Confirme como quien confirme, es el don de Dios dado por la unción del óleo sagrado, la imposición de las manos y la oración en unión con la Iglesia. No puede uno confirmar, no se puede hacer ningún sacramento porque le parezca, no.
el ministro originario es el señor obispo. ¿Y quién es sujeto? Permítanme que mira si me olvido algo. A ver. El ministro, el sujeto de la confirmación es entonces el bautizado no confirmado. ¿Qué quiere decir? Dijimos que para bautizarse se necesita que sea cualquier persona humana. No miré el Código de Derecho Canónico. Cualquier persona humana no bautizada, entonces tiene que ser persona humana. Quiere decir que sea una humanidad viviente no bautizado. Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto es el bautizado que no haya sido confirmado. Bien, este sería el... Para que sea una confirmación que sea válida, pues se necesita eso, que no esté bautizado, que esté bautizado, que no esté confirmado y se quiera confirmar. Esta es la... Y para que sea, hay una licitud que tiene que ser que la confirmación se tiene que recibir en estado de gracia. O sea, que el bautizado que haya sido bautizado y haya cometido alguna falta, pues se bautice para que sea algo digno, y habría una pequeña ilicitud, pero bueno, es bien. Entonces hay que tener como última condición, el sujeto ha de tener una preparación, aunque sea remota, para que el que lo recibe pues pueda hacerlo con toda viabilidad y pueda vivir. Sabía que el tiempo no me iba a llegar, pero por lo menos permítanme, ya leí cuáles son los dones del Espíritu Santo. Repetir que los dones del Espíritu Santo son el regalo que Dios nos da desde su espíritu para que nuestra vida sea más plena y fácilmente cristiana. Entonces, los dones serán: el primero, el don de sabiduría. Permítanme que los coja aquí. Tengo unas palabras de Monseñor Munilla, que es el obispo de mi pueblo. Es una persona muy apostólica, y entonces pues hace unas catequesis que son muy, muy hermosas, muy hermosas, y entonces vamos a ver cuáles son. Y dice, él pone aquí el primero don de entendimiento, pero yo voy a hacerlo en el orden que se dice clásicamente. El don de sabiduría es el conocimiento sabroso y experiencial que lleva al alma al gusto interior por las cosas de Dios. Acuérdense, saber, saborear. Saber no es leer un libro y enterarse qué dice. Saber es saborear. Ustedes acuérdense que para saber una cosa si está rica o no, tenemos unas papilas gustativas que nos hacen paladear los sápidos. Tan importante el aceite, los aceites, para tener el sabor, saborear. El don de sabiduría nos hace saborear lo espiritual. Cuando alguien no tiene el don de sabiduría, las cosas de Dios se le hacen áridas. Hay que pedir el don de la sabiduría. El don de sabiduría. El primero don de sabiduría. El segundo,
El don de entendimiento, el don de entendimiento, es el don que perfecciona la fe y nos abre el conocimiento a las Sagradas Escrituras. Permite vivir en sintonía con la fe y contemplar la armonía de la revelación. Lo repito cuando hay alguien que, dice San Pablo, el que quiere saber que sepa, qui poter escape, el que puede entender que entienda. Ya hay grandes, no, es que me parece que la Biblia no dice ahí eso. Pues bueno, si a usted, perdón, le parece, pero la Iglesia nos enseña que eso es. Saboreamos y conocemos. El don de consejo. El don de consejo nos permite conocer con prontitud la voluntad de Dios, así como los caminos adecuados para alcanzarla. Dios es el que nos aconseja, y entonces en la meditación en lo profundo del corazón, en el silencio donde Dios nos habla, como dice el Concilio Vaticano II, en la conciencia donde solo Dios y yo veo, el Espíritu nos ilumina y nos hace entender lo que Él quiere. El don de fortaleza es la virtud cardinal de perfecciona la fortaleza, perfecciona la esperanza, robustece la voluntad más allá de las capacidades naturales para practicar en grado heroico todos los obstáculos. A veces los que pues no saben lo que es eso, dicen, oiga, ¿y usted hizo eso? Sí, no me pareció tan así. ¿Cómo así? Es la vida cristiana y la santidad de tantas personas cristianas. Cuando uno ve a tantos padres de familia que saben vivir heroicamente su fe, trabajando todos los días, con tantas personas consagradas que viven alegremente su consagración, y uno que pueda ser muy sinvergüenza, digo, pero usted, diga, mire qué pena, esas esas bobadas no me llaman la atención, pero ¿cómo así? No, don de fortaleza, tener la fortaleza del espíritu, fortaleza, don de ciencia, el don de ciencia, al igual que el don perfecciona la virtud de la fe y nos permite conocer las cosas creadas, el corazón de los humanos, la historia, la intuición penetrante, viendo en todo la huella de Dios. Es la ciencia, pero la ciencia de Dios. Don de piedad, y dice mi señor obispo, perfecciona la virtud de la justicia y de la religión, un profundo afecto filial a Dios con un sentimiento de fraternidad con los hombres. El don de piedad nos introduce en la oración y en la experiencia mística. Acuérdense que citaba el padre Serafín, que nos citaba a cuando Eneas, el Pius Eneas, le llama piadoso porque trata con inmensa caridad a su papá Anquises y se lo lleva al hombro. Hay unas imágenes maravillosas en la estatuaria clásica. Lleva a su niño, a su bebé al pie, cuyo nombre del niño no me acuerdo, pero a su papá Anquises lo carga. Esa es la piedad, llevar al hombro a todos los que están a nuestro lado, don de piedad y don de temor de Dios. Dice, nos alcanza la conciencia de nuestra pequeñez y de la necesidad de la gracia, así como una determinada determinación de evitar el pecado. Es la perfección de la humildad. Qué bueno, el don del temor de Dios. El don, cuando se dice eso, quienes no entienden dicen, ay, es que entonces se le tiene miedo a Dios. Qué pena, al que me tengo miedo es a mí. Entonces,
saber que Dios está como Padre amoroso. Y para eso se nos da, para eso recibimos la confirmación, para tengamos claridad y luz para vivir en cristiano, cada cual en su modo, pues si es soltero, casado, viudo, monje, monja, algo, lo que sea. En todo momento, la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el aceitico que nos hace falta para suavizar nuestra vida, porque podemos chocar tantas veces con las veleidades del mundo que pudiera ser que no entendemos. Ya entiendo a Dios, no saboreamos, ya saboreo a Dios, ya tengo cuidado con mi persona, tengo temor de Dios. ¿Dónde me aconseja Dios? ¡Ay, qué maravilla! Hay que preguntar, que de verdad esa es una parte importante de recibir el Espíritu Santo para poner en práctica nuestra vida. Y cuando a veces nos falta tanto para ser santos de verdad, y decir santos, ojito, no le estoy poniendo aureola, le estoy diciendo para ser feliz. La característica más importante del santo es la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos con Dios. Todo lo demás, bla, bla, bla. Lo demás se queda en la mortaja que no tiene bolsillo. En cambio, cuando estamos con el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo que se nos ha dado por la unción, la imposición y la oración, nos hace más fuertes para ser felices. Si no caminamos tras de eso, pues muy poquita cosa. Tenemos que ser felices. ¿Dónde? En toda parte. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, que es el Espíritu que Jesús nos manda para vivir en el gozo de su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Muy buena tarde.